voluntad, preparación, intencionalidad, deseo. Hace un momento usted, doctor, nos decía que las comunidades están reclamando inclusión, pero que no están peleando también por sus verdaderos valores, sus verdaderas costumbres. Pero es que quizá que quienes sean sus líderes no sean los más adecuados, en cuyo caso ahí sí nos hermanamos todo el Perú, porque Todos tenemos los que no, los que no nos convienen. porque leía un correo que me enviaron que suena gracioso, pero a mí me preocupa inmensamente cuando dice, ¿no? Si usted fuera un empresario y tuviera que tomar personal de confianza, ¿usted tomaría como gerente de su empresa a alguien que tenga antecedentes penales, que robe cables, que coma pollos, que estafe, que mienta, que no llegue a tiempo, que siempre esté en conversaciones, cuando tenga que tomar decisiones se vaya a su casa? ¿Usted lo tomaría como gerente, como un personal de confianza? Evidentemente no. Entonces, la pregunta que a uno le lanzan es, ¿cuántos congresistas calificarían como para ser gerentes generales de una empresa del sector privado? Eso se los dejo a su criterio. Quizás en las comunidades, quienes toman el liderazgo no son quienes deben tomarlo, no son los más representativos, sino, diríamos, al estilo limeño, los más criollos, los más avivados, la teoría de Pepe el Vivo. Entonces, yo considero que la situación que hay en el Perú, en nuestras 3 regiones, en nuestra biodiversidad económica, cultural, biológica y la maravilla que es este país, quienes terminan de hundirla en negativo son nuestras autoridades, principalmente el Congreso de la República, que se dedica a pelear entre ellos, a tratar de hacer un aborto de una violación de un ser extraterrestre que violó al Congreso y trató de sacar un tribunal constitucional, un Banco Central de Reserva y un defensor del pueblo de la noche a la mañana, producto de algo abominable, pero también están abusando de esas zonas. Sé que no es fácil compatibilizar, pero yo creo que donde usted y yo lo sabemos, y Belencita por habérmelo escuchado decir tantas veces, el derecho de uno termina donde comienza el derecho de los otros, pero reconozcámosles ese derecho. ¿Usted cree que el gobierno, que por ejemplo, con su experiencia de cuando hacía sus estudios en esto en materia de Amazonía, usted tuvo un acercamiento al Poder Judicial? Han pasado unos 30 años, calculo, o más tal vez. En su opinión, ¿el Poder Judicial al día de hoy ha mejorado, se ha mantenido, ha retrocedido? ¿Cuál es su visión? Bueno, mire, mi bisabuelo, mi abuelo y mi padre estuvieron vinculados al Poder Judicial, ¿no? Aquí y en Lima, ¿no? Entonces, yo recuerdo la forma como ellos, sobre todo en el caso de mi papá, ¿no? Cómo trataban los asuntos, era casi como una especie de religión, culto, porque en esa época el llegar al Poder Judicial era el espacio codiciado por los abogados. Este asunto acabó aproximadamente a partir de 1950. Hay estudios sobre esto, ¿no? Entonces gira el interés por el Poder Judicial y se afinca más bien en la idea de los estudios, de los grandes estudios y de el abogado, el mejor abogado, más bien al servicio de las empresas. Entonces, el Poder Judicial, no en general, no todos, por supuesto, ¿no? Pero el Poder Judicial perdió mucho de calidad. Y como calidad, quiero decir, no en el sentido de que las personas actuales no tengan esa calidad. Solamente quiero referirme a la capacidad de búsqueda, de investigación, de reflexión sobre el derecho, ¿no? Entonces, en una época, hace unos buenos años atrás,
los mejores pensadores del derecho estaban en el Poder Judicial. Esto ya no es así, ¿no? Los mejores pensadores del derecho en el caso peruano están en los estudios en estudios privados, ¿no? Forman bufetes, y este es un fenómeno ahora grande. Lima ya empieza, ya tiene unos estudios con verdaderos equipos, ¿no? De 30 o más personas que trabajan, ¿no? de esa manera más corporativa, ¿no? Más corporativa. Entonces, el Poder Judicial en general perdió su atractivo. Como consecuencia de eso, no en todos los casos, pero en la mayoría, empezaron a llegar personas que tenían más interés en obtener el trabajo que en realizar justicia. Y en general no parece ser que la actual administración de justicia haya construido un bloque ético, jurídico, moral, sobre el cual se quiere defender. Es decir, el Poder Judicial no logra ser una institución coherente y consistente porque pierde mucho de lo que serían sus valores de organización y de producción del derecho, de la justicia. Entonces, como consecuencia de eso, aparecen una serie de casos que, siendo idénticos, son resueltos de manera absolutamente diferente. Y por la misma sala. Y por la misma sala. Entonces eso es imposible en periodos, es imposible para el common law, para el derecho común inglés, que eso se produjese en un periodo de 20 años. Se necesitaría cambiar la norma. Para cambiar la norma hay una serie de mecanismos que lo impiden. De modo tal que el juez no está tan en disposición de hacer prevalecer la argumentación. Porque la argumentación para resolver un caso puede ser diametralmente diferente. Fíjate, Belén, puede ser absolutamente diferente y ser totalmente coherente desde los dos puntos de vista opuestos. Ahora, doctor, yo tengo una pregunta que tal vez le va a resultar un poco complicada y tal vez no haya respuesta, pero quisiera saber cuál es su opinión. A ver, y en eso se basó, ¿no? Yo una época estaba entre psicología y sociología y básicamente esta era la duda principal, ¿no? ¿Por qué la gente, la sociedad peruana está actuando así? Yo tantos años no tengo, pero sí he conversado con personas que actualmente tendrán más de 80 años y me comentaban que la situación en el Perú era muy distinta a como es ahora. ¿Por qué se está dando este cambio? ¿Es debido a globalización, crisis de valores, religión, falta de educación, genética? No sé por qué la gente está actuando así, ¿no? Por ejemplo, conversaba con mi abuela, que es una persona mayor, y me decía que antes los alcaldes eran personas ad honorem, trabajaban ad honorem, y que eran personas bastante serias, responsables, ¿no? Entonces ahora se ve todo lo contrario. Entonces yo digo, a medida que estamos evolucionando tecnológicamente, materialmente, estamos involucionando en espíritu, en conciencia, en valores, en crecimiento cultural. ¿Qué está pasando? ¿Por qué la sociedad peruana está decreciendo? Y no es una cosa que solamente lo veamos acá, ¿no? Sino la imagen que puede tener la gente en el extranjero de nosotros, ¿no? Entonces, yo creo que esa es una pregunta un poco complicada. Me gustaría saber su opinión, ¿no? Y qué podemos hacer nosotros para cambiar por nosotros mismos y para el mundo. Bueno, uno de los problemas en general es que es un mal que cubre el país, ¿no? Es la ausencia de una producción cultural sólida. Y como esto quiero decir que en general lo que nosotros tenemos ahora es un tipo de cultura que está afincada en repetir modelos externos generalmente de música, de literatura, y de ciencias. Entonces el Perú no fue así.
El Perú tuvo una gran producción intelectual y esta producción que todavía hay, ¿no? En el caso peruano, por supuesto. Pero lo que sucede es que hay un avasallamiento del subvalor, de lo procaz. En la televisión, por ejemplo, la procacidad ha sido llevada pues al delirio, ¿no? Después, lo insulso de algo es magnificado. Por ejemplo, un deporte tan bonito como el fútbol puede ser una cosa magnífica, ¿no? Pero si tú tienes alrededor de eso una argamasa de gente que hablan y dicen y no dicen y vuelven a decir y entonces hacen de lo frugal lo sustantivo, entonces tienes una sociedad que no está produciendo, ¿no? Y este fenómeno que es extendido a nivel mundial es respondido de otra manera por países como Estados Unidos, por ejemplo. Estados Unidos ha invertido muchísimo dinero en espacios de investigación y en becas para los alumnos, sin interés de color ni forma. Y lo mismo hacen las propias empresas, ¿no? Entonces, en el Perú nos hace falta un mirar las potencialidades de lo nuestro desde el propio Perú, ¿no? Desde el propio Perú. Por ejemplo, parece que ahora, en los últimos años, hemos descubierto que comemos rico y se ha convertido ahora en, bueno, ojalá algún día se descubra que hablamos también bonito. Pero ¿qué se le avisora al Perú? Porque bueno, ahora estamos 2013 y tal vez podríamos decir que es una época, es un paso, ¿no? Es una transición, una metamorfosis que está viviendo el Perú, esperemos que para bien, de la antigüedad que ha ingresado toda la modernidad, las comunicaciones, la globalización y está produciendo el fenómeno que usted ha mencionado. Pero en unos 10 años, ¿esto va a seguir en el transcurso de empeorar cada vez más? ¿O cómo va a ser? ¿Va a mejorar o solo es una época de crisis, llamémosle, para el Perú y para el mundo? No, va a empeorar. Eso va a empeorar, por supuesto, no, de eso no hay duda. Pero es que los procesos culturales no son procesos unívocos, no van en una sola dirección. Es decir, que si bien es cierto que podemos juzgar, ¿no?, que hay una baja en los valores culturales, también en pocas épocas del Perú, la clase media peruana parece ser tan dinámica, ¿no? Han bajado los índices de pobreza, ¿no? Esto es algo que debiéramos aplaudir y debiéramos conservar, mantener y mejorar. El problema es que mucho de esto, de este bienestar, se ha hecho sobre la base de sacrificar una cantidad de nuestros recursos no renovables, ¿no? Entonces, si la sociedad peruana logrará mantener y mejorar a su propia gente, si la sociedad peruana logrará que en el futuro se pueda vivir en una sociedad feliz, no digo una sociedad rica, no digo una sociedad opulenta, no digo una sociedad de genios, digo una sociedad de seres felices. Si lograra eso, supondría que ha armonizado sus intereses con el resto de los componentes con los que vive, ¿no? Con los peces, con los pajaritos, con los vecinos, con la naturaleza en general, con los bosques, y si ha logrado esa armonía, entonces efectivamente podemos decir que viviremos en una sociedad feliz. Pero no parece ser este el camino que se está tomando. ¿Por qué? Porque la destrucción, la violencia, la ausencia de valores parece estar cada día más fuerte. Por ejemplo, consideremos qué es lo que sucede a principios de siglo, ¿no? Para que veas. A principios de siglo, un grupo de obreros del ferrocarril
deciden que la mejor forma de expresar su vocación cristiana, su vocación católica, en Arequipa, es llevando a la punta del Misti una cruz de rieles. Es decir, que en esa época, pues esta es una hazaña. Además, no es una cruz de rieles cualquiera, es una cruz de rieles como de 15 metros de alto, ¿no? De rieles del ferrocarril. Súbelos en mula a la punta del Misti. Entonces, ellos consideran, ¿no?, su expresión de valores más profunda